Sí. Como había empezado con una expresión escatológica, Nadie la escuchó, podemos empezar. entonces la voy a volver a repetir. Sí. La escucharon ustedes. A los que me putearon la semana pasada, no estando yo ya en los estudios del programa, después de haber hecho los comentarios del caso en el que el fiscal de la Cámara Cuarta del Crimen modificó a favor de una persona que estaba acusada de haber dado muerte a su pareja quemándola y atribuyéndola a un hecho de carácter de accidente, por imprudencia, por negligencia. Le había acercado un encendedor después de arrojarle nafta y eso había generado llamas y consiguientemente un incendio, la quemadura del cuerpo de la víctima, que era su compañera. Este muchacho era un muchacho propenso al consumo de alcohol y de droga y no había tenido para el fiscal la intención y la voluntad de darle muerte, consiguientemente de la calificación originaria, que era la que llevaba la pena de prisión perpetua, pasó a la de 4 años y 6 meses de prisión, que fue aceptada mayoritariamente por el jurado popular y por los 2 jueces técnicos que la compartieron, y traje la sentencia. Vale decir que los que puteaban gratuitamente, porque hay que estar a los documentos que expresan la voluntad y los fundamentos de los jueces y la posición del fiscal. Ahora les voy a dar la oportunidad de que me reivindiquen y que se reivindiquen ustedes, porque ayer tuve la participación, ahora no como defensor, sino ahora yo. Sí. El otro caso no tenía nada que ver, no había intervenido, había sido simplemente un comentarista jurídico, periodístico aquí en el programa. Ahora interviene yo como representante, algo que casi no lo hago nunca, de los familiares de la víctima, de una de las 2 víctimas de otro hecho de estas mismas características. Es decir, de un hombre, y algunas diferencias obviamente, que intencionalmente, deliberadamente, premeditándolo, organizándolo, ejecutó un crimen atroz. ¿Qué hizo este hombre? Estaba unido en tiempo atrás con una mujer con la que había tenido 3 hijos. Se separaron, la mujer tuvo una nueva pareja y este hombre fue a la casa donde se encontraba su ex mujer en compañía de su nueva pareja y se encontraban durmiendo, es decir, estaban indefensos, tomados por sorpresa, actuando deslealmente, a traición y ocultando su designio, los quemó, estando ellos obviamente con vida y sin posibilidades de articular ningún tipo de reacción. Quemó a su ex mujer y a su nueva pareja, dándoles muerte. El hecho fue rápidamente descubierto porque la persona fue detenida en las inmediaciones con signos inequívocos de haber participado de un hecho con fuego. De manera tal que respecto a la participación, a la culpabilidad de este hombre, no había ningún problema. Si las víctimas se encontraban durmiendo y no tenían la posibilidad de reaccionar ni defenderse y fueron tomadas por sorpresa y a traición, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir para la ley un homicidio agravado por una figura que se llama alevosía, que lleva a que la conducta de esa persona sea reprimida legalmente, habiéndose probado que actuaba en sus cabales y que él había sido el autor del hecho, a la pena de prisión perpetua. Pero es aquí lo curioso, que la fiscal de instrucción, que es la que reúne toda la prueba, obtiene todos los elementos y fundamenta la acusación para llevarla a un debate, lo había acusado al imputado
por el delito de homicidio simple, es decir, sin agravante. Sí. Y se trata de una fiscal que tiene a su cargo los hechos de violencia familiar, cosa que me llamó poderosamente la atención, que la fiscal incurriera en un error conceptual de semejante naturaleza. Bien, la familia de la mujer que fue muerta me contrató a los fines que los representara. Yo generalmente no tomo este tipo de representaciones porque soy defensor de personas acusadas. Hay que tener en este sentido una cierta coherencia. No obstante, el sentido de justicia que ellos me habían impulsado a llevar adelante en la participación en el juicio, determinó que finalmente aceptara representar. Quedó sin representación la familia del hombre muerto. Representaba yo, por consiguiente, a la familia de la mujer asesinada mediante esta forma tan cruel, mediante el fuego, quemándolos como lo había hecho el acusado. De manera tal que el juicio se tenía que celebrar en base a esa acusación, homicidio simple, que tiene 25 años de prisión. Es decir, completamente diferente la pena a la del homicidio agravado por alevosía. De la mitad de la pena. La mitad de la pena. Pero, como he reiterado, se pueden sumar los máximos. La fiscal de la Cámara Sexta del Crimen y los defensores estaban formalizando un acuerdo que se llama un juicio abreviado. Para que la gente lo entienda, esto es un acuerdo legal que está autorizado por la ley y previsto por la ley para evitar que se haga el juicio. Entonces, más o menos andaba rondando la pena que habían convenido en 22 años. Cuando yo tomo, el querellante no puede intervenir en el acuerdo. Está excluido. Le piden la opinión, pero es una opinión no vinculante. Claro. Simplemente él opina. Y yo les hice conocer que no estaba de acuerdo con esa pena, dada la magnitud del daño que había causado, que había una desproporción. Momentos después, o al día siguiente, porque se suspendió en aquella oportunidad, habían aumentado la propuesta a 25 años. Bueno, allí ya hubo un reparo de la defensa que tenía que consultar con su representado, se suspendió el juicio. Llegamos al día de ayer para saber si se podía celebrar ese acuerdo. Dada la insistencia mía, aunque no es vinculante, pero entendiendo la fiscal de la Cámara del Crimen, que no tiene nada que ver con la fiscal de instrucción, la fiscal de la Cámara del Crimen, que las razones que yo le invocaba eran atendibles, elevó la propuesta para el acuerdo a 30 años. 30 años de prisión. A 30 años de prisión. Y en el juicio abreviado, en el que media un acuerdo, el acusado tiene que decir: soy culpable, he realizado o ejecutado o participado de los hechos tal cual han sido leídos recién por la Secretaría. Se tiene que asumir toda la culpa. Tiene un formalismo, sí, sí, pero que tiene sentido. El juez que presidía este debate, el doctor Guerrero Marín, que es muy estricto en orden al cumplimiento de todos estos requisitos, le hizo saber al acusado: ¿entiende usted lo que va a hacer? ¿Se va a declarar culpable? ¿Se va a declarar culpable como dice la acusación, del hecho que dice la acusación? ¿Sí? Soy culpable de ese hecho por el cual vengo acusado. Pero él hizo algunos agregados que en realidad no corresponden que los haga, diciendo el estado de ánimo que tenía, que pedía perdón a sus hijos, 3 hijos, que pedía perdón a la familia de su exmujer, que pedía perdón a la familia de la nueva pareja de su exmujer, que se encontraba en la sala, y estaba totalmente arrepentido, etc. Son aspectos que hacen a la personalidad
obviamente de cada uno, pero lo que importa es la aceptación lisa y llana de la culpabilidad de haber participado y de ser el autor. ¿Entiende usted cuáles son los montos de la pena?, le dijo el doctor Guerrero Marín a este hombre. Entiendo perfectamente. Entonces la fiscal hizo la acusación en base a todos estos elementos y pidió la pena de 30 años de prisión. Compartí, porque alego, como querellante tengo el derecho de alegar en representación de los familiares de la víctima, e hice saber que había pedido autorización a los familiares de la mujer asesinada para sostener esta posición. Porque si ellos no me autorizan, yo no puedo llevar adelante esta autorización, aunque no tenga carácter vinculante y aunque yo no pueda participar del juicio abreviado en cuanto al acuerdo entre el Ministerio Público, Fiscal y Defensa. De lo contrario, tendría que haber pedido que se haga el juicio claro, y ver si llegábamos a la conclusión contraria a la que por error se había llegado a esta instancia. Luego la defensa, obviamente, no tuvo otra alternativa que, conforme a lo que había hecho el acusado, de prestarle también su conformidad con la aclaración que, si bien hay un acuerdo, quería una reducción de la pena. Finalmente, el tribunal no le hizo lugar a ese pedido de reducción de la pena y condenó al acusado a 30 años de prisión. El juicio es valioso por muchos aspectos, además de aquel error, porque hay que asumir frente a las familias de las víctimas, frente a los familiares de la víctima, frente al tribunal, frente a todos los que están observándolo, esta autoría. Una pena altísima, claro. 30 años. Dos preguntas en una. ¿El juicio abreviado, quién lo pide? ¿Lo pide el defensor? No, ¿Lo pide la defensa? Entre las partes. Y se ponen de acuerdo y hay un procedimiento que está regulado en el código de procedimiento de cómo se va a celebrar. ¿Y es una temática que se está dando con mucha frecuencia ahora? Prácticamente hay un 70 por 80% de juicios que se hacen mediante el procedimiento abreviado, porque es cuando el acusado y el defensor llegan a la conclusión que no tienen alternativa. Claro, y tratan de obtener un beneficio de reducción relativa de la pena. Ese es el juicio abreviado que está. Y además están interviniendo jueces únicos, es decir, tribunales unipersonales. Pero en este caso hubo un tribunal colegiado. El doctor Guerrero Marín, el doctor Otonelo y el doctor Espica de otro tribunal que se había integrado a esta Cámara. Todos estos aspectos tienen que ser conocidos por la opinión pública cuando lee o escucha o se entera de alguna forma que alguien ha sido condenado a esta pena y entonces se preguntan cómo, de qué manera, por qué se aplicó esta sanción, qué circunstancias contribuyeron. Bueno, de nuevo, el periodismo prefirió ir a sacar imágenes de un accidente probablemente, o de algún desborde cloacal, en lugar de estar donde está la tragedia, y a noticiarse de la tragedia y transmitirla a la tragedia. Salvo un medio que estaba presente allí, los demás no le dieron la prioridad que estos acontecimientos tienen, porque hacen mucha campaña terrorífica sobre la inseguridad, los delitos, la justicia, la pena, la violencia de género, etc. Pero a la hora en que todas estas historias se definen, no están en el lugar. Y nosotros, yo estuve en el lugar, estoy en el programa, pero aunque no hubiese sido mi caso, también hubiese traído el caso al programa porque resulta de interés para la sociedad y para la comunidad. Y el programa brinda un aporte a la sociedad y a la comunidad para que entiendan y de manera tal que eviten putearme. Es como transmitir un partido y no pasar los goles, digamos. Exactamente, y además de no pasar los goles, no decir quién los hizo. Claro. Eso es lo que hace. ¿Está contento con que vuelva Messi con Tevez? Con Messi, Tevez ahora, ¿cómo Tevez en la selección, Carlos. ¿Puedo mirar? Ahora les puedo decir que lo que yo había señalado oportunamente se va confirmando de manera total.
se va confirmando de manera total porque has negado al director técnico la autoridad de querer salir cuando le dijo que había que sacarlo, porque lo vio cansado. ¿Cómo lo vio? Lo vio y es un pelotudo. Y después usted se va y no quiere que lo insulten. Pero ahora le van a Bueno, ahora le van a Messi. dar Vecino, acá. Los hinchas de Messi. Y todo el Va a mundo, jugar. todo el mundo se da cuenta ya. Oiga, de va a que jugar con Carlito, ahora va a jugar él y Carlito ahí en la Pero delantera. lejos. No, Él le va a tener que tirar los centros a Carlito. Sí, por supuesto. Para que Carlito Ese haga Carlito goles. tampoco cuenta con mi simpatía, le advierto. El delantero del pueblo. No, será una... No queda, claro, no queda No, nada. yo nadie, quiero usted. mucho. Yo quiero mucho, pero que no son esos. ¿Qué delantero quiere usted en la selección? No es el momento para elegir. Listo. Si la AFA me llama, sí. Bueno, muchas gracias, Cuando sea doctor. convocado.